Bien, queremos hallar entonces el- la composición de estas funciones. Pues nada, esto es, por definición, f de g de 0. Y g de 0 es negativo 4. Y f de negativo 4 es negativo 16 más 6 es 10. ¿Ok? Por otro lado, entonces, g de g de menos 1, esto es g de negativo 1. Y esto es g. Negativo 1 es 1, menos 4 es negativo 3. Y g de menos 3 es negativo 12 más 6 es negativo 6. ¿Ok? Luego entonces, pues queremos hallar f compuesto con g evaluado en 2. Esto es f de g de 2. Y esto es f de g de 2 es 2 al cuadrado, que es 4 menos 4 es 0. Y f de 0 es 6. ¿Ok? F de f en 3, esto es f de f de 3. F de 3 es 3 al cuadrado 9 menos 4 es 5. Y f de 5 es 20 más 6 es 26. ¿Ok? Entonces, si usted se está dando cuenta, pues hallar la composición es muy sencilla. Ahora, f compuesto con g aplicado a x, esto es f de g de x, pero g de x es x al cuadrado menos 4. Y entonces sustituimos en f la x por x menos 4 y nos queda 4 por x al cuadrado menos 4 más 6, ¿verdad? Y esto es 4x al cuadrado menos 16 más 6. Lo que nos quede por simplificar y esto es 4x al cuadrado menos 10. ¿Ok? G compuesto con f, pues aquí es bien interesante porque esto es g de f de x, ¿verdad? Y esto es g de 4x más 6. Y esto es, ahora es 4x más 6 elevado al cuadrado menos 4. Si usted eleva al cuadrado, me queda 16x al cuadrado más 24 por 12, 48x, más 36 menos 4. Simplemente simplifique estos dos términos. ¿Ok? Y si vemos, pues f compuesto con g y g compuesto con f no son iguales. Entonces, grábese bien en su mente de que la composición de funciones no tiene la propiedad conmutativa. Y para terminar esta historia, pues g compuesto con g en x, esto es g de x, y esto es g de x al cuadrado menos 4, ¿verdad? Y esto va a ser x al cuadrado menos 4 elevado al cuadrado menos 4, y esto es x a la 4 menos 8x al cuadrado más 16 menos 4. ¿Ok? Esa es la composición. Estoy yendo rápido porque usted conoce esta historia. Bien, si usted tiene este par de funciones, yo solamente voy a hallar una, ¿ok? Y el dominio, pues entonces en este caso, digamos, yo voy a trabajar simplemente con f compuesto con g, aplicado a x. Esto es f de x menos de g de x. Y esto es f de x más 4, ¿verdad? Y esto es 4 sobre x más 4. ¿Ok? Entonces, pues el dominio de f compuesto con g, ¿ok? Son todos los x en el dominio de g y los g de x en el dominio de f. Así, de esta manera, usted calcula todos los demás. ¿Cuál es el dominio de g? Son todos los reales. Este i significa intersección. Y g de x es x más 4, ¿verdad? Que está en el dominio de f, pero el dominio de f son todos los reales excepto el 0. Entonces, ¿cuál es el valor que me va a generar aquí el 0? Entonces aquí van a ser todos los x diferentes de negativo 4. De manera de que estos son todos los reales menos, perdón, intersección, reales menos menos 4. Así. Y esto pues nos da todos los reales menos 4. Y de manera similar usted halla todas las otras composiciones. Y sus dominios, obviamente. Muy bien. Eh, pues nada, usted sigue aquí. Aquí esto se va a repetir. Usted puede ver allí que hay ejemplos resueltos, ¿verdad? Allí tiene ejemplos. Ok, yo los voy a saltar. Usted los mira en detalle, ¿correcto?
Esta transparencia fue preparada en un software que me iba mostrando paso por paso, pero se lo dejo para que usted lo pueda mirar todas estas. Funciones 1 a 1. ¿Por qué llevo a funciones 1 a 1? Porque lo que me interesa es hablar de funciones inversas más adelante. Una función es 1 a 1 si a cada elemento del dominio o queremos verlo de otra manera, si cada elemento en la imagen tiene una sola preimagen. ¿Ok? Entonces, observe aquí, cada elemento de la imagen tiene una sola preimagen. Por lo tanto, esto es 1 a 1. Aquí no, ¿verdad? Aquí si usted mira, el negativo 4 está en el dominio de la función, pero tiene dos preimágenes, el 3 y el 2. Por lo tanto, esto no es una función 1 a 1. Ok, dice una función con dominio A, se dice que es 1 a 1 si cualquier par de elementos de A siempre tiene diferentes imágenes. Es decir, si las imágenes son diferentes, las preimágenes también lo son. Entonces, para hallar la función inversa, entonces una función es inversa si este es 1 a 1. Lo que usted hace es despejar para X, ¿verdad? Y al final, entonces, en el despeje, pues para volver a la variable original, usted donde tiene el Y sustituye por X y donde está la X lo sustituye por Y. Pues bien, entonces hay una propiedad bien importante. El dominio de la inversa es igual al rango de F y el dominio de F es igual al rango de la inversa. Propiedades de una función inversa. La inversa tiene la propiedad conmutativa, es la única de las composiciones, ¿ok? Pues nada, con eso les digo lo que es una función inversa. Pasos para hallar la inversa, pues usted escribe y igual a f de x, despeja para x y luego intercambia la x con la y obtiene que y es igual a f inversa de x. Una propiedad bien importante es que la gráfica de la recta y igual a x es simétrica respecto de f y su inversa. ¿Ok? Si es que allí tiene, aquí por ejemplo, ¿cuál de estas? Me había pasado, pero les digo aquí. Una función es 1 a 1 gráficamente, sí, cuando usted traza una recta horizontal, esta recta solamente corta la gráfica en un punto. Basado en esto, pues la primera es 1 a 1, la segunda no, ¿verdad? Ambas son funciones, pero la segunda no es 1 a 1 porque para dos imágenes diferentes yo tengo la misma preimagen. Entonces, esta sí, ¿verdad? Y esta no. Muy bien. Determine si la función dada es 1 a 1. Pues nada, en este caso yo tomo un x1 y un x2, ¿ok? Luego entonces asumo que son diferentes, simplifico y me queda que el x1 es diferente del x2. Pues eso es cuando la parte algebraica es simple, pero cuando la parte algebraica no es simple, entonces lo más razonable es que usted trace la gráfica y haga uso de la prueba horizontal. Por ejemplo, en esta, ¿verdad? La gráfica, ¿cuál es? La gráfica es el valor absoluto trasladado 2 unidades a la derecha. Entonces es algo así. Esto es la gráfica del valor absoluto de x más 2 y obviamente esta no es 1 a 1. Esta otra, pues tiene la forma de una parábola más cerrada, ¿verdad? Y obviamente dice que solamente grafica entre 0 y 2. Yo puedo graficar trazar la gráfica completa, que sería esto, ¿ok? Asumiendo que esto es 5. Sin embargo, solamente me están pidiendo que evalúe entre 0 y 2. Si yo evalúo entre 0 y 2, pues tengo solamente esta partecita de la gráfica, ¿verdad? Aquí. Y observo de que en esa partecita de la gráfica, pues a cada imagen le corresponde una única preimagen. Por lo tanto, esto es 1 a 1. Entonces, gráficamente, dando contraejemplos, yo puedo determinar si una función es 1 a 1 o no lo es. Ok, me voy a detener allí, ¿verdad?